Bueno, y vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Tenemos como invitada en esta parte de nuestro espacio a Tiziana Polecel. Ella es presidenta de Conce Comercio y la saludamos. Tiziana, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Aló, me escuchas? Aló, aló. Ajá, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sí, Tiziana. buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de saludarte. Queríamos conversar contigo para conocer cómo está la situación de los comercios en lo que ha sido este primer arranque del año 2023. Em, ¿Qué tipo de influencia genera en la actividad comercial de nuestro país la aplicación que se ha venido haciendo, por ejemplo, del impuesto, del mal llamado impuesto a las grandes transacciones financieras? Y también cómo están manejando el tema de, de la inflación, de la dualidad de pagos en diferentes monedas, y de y de todo lo que tiene que ver con las distintas decisiones económicas que se han venido tomando en los últimos meses. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La situación del sector comercio en estos dos primeros meses del año ha sido consistente con el último, el año pasado, que es de lentitud y contracción importante. Nosotros tuvimos un mes de diciembre que en términos de unidades fue inferior, entre 15 y 20% menos de lo que se vendió en términos de unidades en diciembre del año anterior. Y este mes de enero y febrero ha sido un mes con una muy fuerte contracción en el consumo. Vemos compras menos frecuentes, vemos compras en unidades y en términos, insisto, de unidades inferiores a las de enero del año pasado. En el caso de enero, la cifra superó la de diciembre en el sentido que tuvimos entre 25 y 30% menos de ventas en términos de unidades en relación a enero del año pasado. Por supuesto, esto genera preocupación, las razones que vemos son muchas, evidentemente diferencial cambiario, los ingresos de las personas que son insuficientes, la falta de crédito al consumo que también, por supuesto, ha venido afectando. Y en otro orden de ideas, pues también problemas que se presentan en diversos estados. Por ejemplo, en el caso del estado Zulia, Maracaibo, concretamente, la situación de inseguridad que han vivido en las últimas también ha producido una contracción en el consumo. Hay incluso algunos consumidores que manifiestan miedo de acudir a ciertos establecimientos porque los actos violentos han sido justamente en locales de comercio. Y eso, por supuesto, genera miedo, terror, etcétera, y gran preocupación y contrae, por supuesto, también el consumo. En relación al ingreso a las grandes transacciones financieras, bueno, nosotros justamente el año pasado, ya tiene un año de implementado, y coincide la caída en las ventas que se observó, que se apreció a partir de marzo, coincide con la implementación de este impuesto, porque nosotros en aquel entonces, hace un año, afirmábamos que era un impuesto inflacionario, porque si bien era del 3%, cuando lo va sumando en la cadena de comercialización, eso se traduce en aumentos de incluso más del 12% en el precio final de los productos. Entonces, es un impuesto inflacionario. Nosotros hemos incluso respetuosamente recomendada la derogación de ese impuesto porque además no cumplió el objetivo que tenía previsto. Cuando se anunció por parte del gobierno la implementación de este impuesto, se dijo en aquel entonces que en unos meses se recuperaría la capacidad del Bolívar, como ocurrió. Entonces, ocurrió Al, un a lo impuesto disculpa, Tiziana, se nos entrecortó un y poquito tenemos la. se nos entrecortó un poquito lo último que estabas diciendo. Tú dices que el impuesto a las grandes transacciones financieras. Creo que se nos cayó la llamada con Tiziana. Vamos a intentar restablecer la comunicación con la presidenta de Conce Comercio, Tiziana Polecel.
quien nos está hablando de la en realidad económica que está viviendo el sector comercial en nuestro país, especialmente en este inicio del año 2023, lo que va de enero y febrero. Y bueno, nos estaba explicando que efectivamente ha habido una contracción desde finales, desde el último trimestre del año 2022, ya se estaba produciendo una contracción económica y que esta tendencia ha continuado en lo que va del inicio del año 2023 y al final nos estaba hablando de la solicitud que ellos han hecho desde Consecomercio de la derogación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Creo que ya tenemos en la línea a Tiziana Polesel. ¿Me escuchas? Y bueno, decía que si no se cumplió el objetivo del impuesto, el impuesto fue inflacionario, tenemos la contracción que tenemos, pues nosotros consideramos que debe ser analizada la posibilidad de derogar este impuesto, que además, insistimos, no cumplió el objetivo que tenía previsto. Finalmente me preguntaban acerca de las modalidades de pago. El problema que lamentablemente el final de una transacción comercial es el pago, la cobranza de esa transacción, y por supuesto los establecimientos comerciales siguen teniendo todos los problemas que implica trabajar con muchas formas de pago y muchas monedas simultáneamente. Se tiene que contratar personal adicional y por supuesto de alguna manera genera unos problemas de control de la gestión. Lo más importante no es lo que acabo de explicar, la incomodidad, lamentablemente. Disculpa Sí, Tiziana, pero es que estamos teniendo muchos problemas de comunicación sí. eh, con respecto a tu llamada telefónica. No estamos pudiendo escuchar bien la última parte de lo que dice. Vamos a intentar, bueno, dicen que la tercera va la vencida, ¿no? Vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación eh, con Tiziana Polesel. Ella es la presidenta de Consecomercio y pues está conversándonos, nos está dando eh, detalles respecto a cómo ha venido evolucionando el sector comercio durante este año 2023. Ellos dicen que, nos comenta Tiziana, que el sector comercial ha pedido la derogación del impuesto a las grandes transacciones financieras, entre otras cosas, no solamente porque es un impuesto progresivo que encarece todos los productos, sino también porque nunca cumplió el objetivo que efectivamente tenía o que se dijo que tenía este impuesto, que era estabilizar la moneda. Todo lo contrario, desde que está el impuesto a las grandes transacciones financieras, más bien el bolívar ha incrementado muchísimo más en cuanto al cambio, se ha depreciado más el bolívar, o sea que en ningún momento este impuesto a las grandes transacciones financieras contribuyó o colaboró con la estabilización cambiaria del bolívar. Todo lo contrario, desde que está vigente este impuesto ha sido peor. Creo que ya tenemos nuevamente a Tiziana Polesel en la línea. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Ahora te escucho mejor, sí. Okay. Sí, bueno, en la tercera parte de la pregunta que me hacían con relación a las modalidades de pago, persiste, por supuesto, el problema a la hora de finalizar una transacción comercial, que es el momento de la cobranza. Esto ha generado costos adicionales porque tienes que tener más personas en la caja vigilando el número de las monedas que se utilizan, el número de las transacciones, la manera de dar el vuelto. Realmente es muy compleja la operación para nosotros, pero quizás lo más grave y lo más importante, que ha generado problemas en la atención al cliente. El cliente se incomoda porque lógicamente la transacción es larga, es compleja, es engorrosa y no siempre termina satisfactoriamente para el cliente. Muchas veces el cliente quiere el vuelto de determinada manera, el comerciante no tiene la disponibilidad, entonces se generan tensiones que por supuesto hacen que esa compra no finalice de la manera que el cliente quisiera. Entonces, eso sigue siendo muy complejo, sigue siendo muy engorroso, pero bueno, nosotros en el comercio tratando de adaptarnos al máximo a todas estas circunstancias. Ya.
¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar con las autoridades para plantearles todas estas dificultades que está teniendo el sector comercial y especialmente plantearles opciones de cómo resolverlas y de cómo promover o mejorar el intercambio comercial de distintos bienes, productos y servicios en nuestro país? Sí, bueno, realmente tuvimos un cambio de ministro. Nuestro interlocutor principal es el ministro de Comercio, que recientemente nombrado. Dio la semana pasada en una reunión muy extensa donde nos escuchamos mutuamente, primero ponernos al día, las cosas que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Realmente una de las tantas preocupaciones que teníamos, el tema de los márgenes de ganancia y la disposición. Bueno, no, definitivamente, qué problema tan serio, de verdad. Yo quisiera poder hacerles una entrevista adecuada a una persona tan importante como es Tiziana Poleser. Les pido sinceras disculpas a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, porque sé la importancia que tiene esta entrevista con la presidenta de Conce Comercio. El sector comercial en nuestro país es uno de los sectores más importantes, no solamente en la generación de puestos de trabajo, sino en todo lo que es el desarrollo de la economía. Es un sector fundamental a la hora de recolectar y pagar impuestos. Es un sector importante en cuanto a el tema de poder llevar adelante actividades de orden financiero y comercial, pero lamentablemente no estamos teniendo la oportunidad de entrevistar a Tiziana Polecel. Ha sido bastante accidentada la entrevista por cuanto la, tenemos mucha dificultad en la comunicación con Tiziana. Tiziana, ¿me escuchas? Creo que te tenemos nuevamente en línea. Sí, sí, estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, pues sí, te escuchamos. Lamentablemente te pido disculpas Bueno, porque es que esta entrevista ha sido bastante accidentada, pero bueno, sí, sí, pero somos yo tercas, creo que ha vamos a sido útil. hacerlo. Sí, yo creo que ha sido muy útil para que la audiencia pueda entender eh, que esta es la misma complejidad que tenemos los comerciantes cuando tratamos de hacer operaciones. Se Claro. caen las llamadas, se cae la conexión. Yo creo que esta es la mejor demostración de los problemas que tenemos los comerciantes justamente cuando hablamos de finalizar una transacción, ¿no? Pero la pregunta que me hacía era referente a nuestras conversaciones con el gobierno. Como decía, uno de nuestros tantos planteamientos fue el tema de los márgenes de ganancia y los costos que deben ser incluidos para ese cálculo, y el ministro inmediatamente activó una mesa técnica que se va a instalar mañana en la tarde para tratar ese tema. Entonces, el producto de esa reunión, ya vemos los resultados con un avance en justamente escuchar los planteamientos del sector comercio en esta materia. Le hablamos de todos los problemas, tomó debida nota y mantenemos el contacto, como siempre, con esa instancia que es el Ministerio de Comercio. No hemos tenido mucho éxito con la Asamblea Nacional, a quien en varias oportunidades hemos pedido audiencia, porque una de las preocupaciones que tenemos es la promulgación de la Ley de Armonización Tributaria, que no ha pasado de segunda discusión. Entonces, quisiéramos justamente pues conocer cuáles son los problemas y por qué esa ley no logra avanzar, porque sería muy importante para el sector comercio-servicio. ¿Y en qué consistiría esa ley de armonización tributaria? ¿En qué beneficiaría, por ejemplo, a los comerciantes? Bueno, justamente trata esa ley, por lo menos el papel de trabajo inicial al que nosotros tuvimos acceso, que fue el producto de la primera discusión, de alguna forma trata de, digamos, de estandarizar algunos cálculos para efectos de los impuestos municipales, los impuestos nacionales, porque una de las cosas que ha reclamado el sector es la excesiva carga y de alguna carga en algunos casos confiscatoria, la hemos llamado voracidad fiscal, irracionalidad fiscal, que hay en algunos municipios donde los impuestos prácticamente están colocando al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad, porque luego que pagan todos los impuestos muchas veces tienen que poner
incluso de sus propios recursos para completar el mes, porque los impuestos se están comiendo absolutamente toda la utilidad del sector, porque son irracionales, son voraces, son calculados de manera, insisto, irracional. Esta ley, de alguna manera, impone ciertos límites, ciertas franjas y ayudaría de alguna manera a evitar la voracidad fiscal. Y en relación a eso, por ejemplo, ¿cómo queda el tema de los impuestos o distintos servicios que cobran las alcaldías? Y te lo pregunto muy particularmente por el tema de la basura, del aseo urbano, que Sí. está representando un gasto, un pago exorbitante, saudita para la mayoría de los comercios en los distintos municipios del país. Además, se cobra por servicio de aseo urbano en Venezuela, lo que no se cobra, miran, en ningún país del mundo se cobra eso. Y ahora hay algunas alcaldías incluso que tienen el descaro de darle potestad a las compañías de aseo, privadas que ellos subcontratan hasta de embargar los negocios y los comercios de la gente. Cosa que es Sí. absolutamente ilegal porque los ciudadanos ni los comercios hacen contrato con esa compañía, hacen, en todo caso es con el municipio, no con las compañías privadas. Entonces no sé en base a qué legalidad extraña ahora las compañías de aseo urbano pretenden embargar a los comercios. ¿Cómo están manejando ustedes eso? Sí, bueno, lo primero que nosotros hemos señalado es el hecho de que independientemente de las empresas, porque hay muchas empresas privadas de recolección y por lo tanto lo que nosotros hemos señalado es que primero la responsabilidad de la selección de la empresa está en la alcaldía y la responsabilidad de fijar las tasas y los tributos las tienen los consejos municipales. Entonces es muy importante que los ciudadanos, comerciantes, hagan la presión necesaria en esas dos instancias, porque son ellos los responsables, primero de la digamos, adjudicación de los contratos a las empresas, pero luego de fijar las tasas. Allí nosotros hemos insistido en que las alcaldías primero tienen que sentarse con las cámaras de comercio a analizar la situación de cada región porque es muy variable, muy distinta. Y hay algo muy importante. Nosotros hemos insistido no solamente con el tema de los servicios públicos, sino también con el tema de los impuestos municipales, que es la ampliación de la base tributaria. El problema es que en este momento los servicios y los impuestos solo lo pagan el 20% de quienes deberían pagarlo. Entonces, si nosotros no empezamos a abandonar ese populismo de muchas alcaldías de no tocar las residencias por razones o bien electorales o bien de popularidad o lo que sea, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Si todos pagamos impuestos, si todos pagamos los servicios, lo que nos va a tocar pagar a cada quien es mucho menos. El problema está en que ni hay acciones contundentes de ampliar la base tributaria, de empadronar, de invitar a los informales a que se formalicen y que los impuestos los paguemos todos. Este problema va a persistir porque la alcaldía está descansando en apenas un 20% de sus ingresos en ese 20% que pagan servicios e impuestos. Y eso es lo injusto, eso es lo irracional y eso es lo voraz. Nosotros tenemos que ir hacia una cultura tributaria en la que todos entendamos que somos todos los que tenemos que pagar impuestos. Y entonces eso pasa por formalizar a los informales, hacerles el acceso a la formalidad más rápido, más sencillo y más económico. Y segundo, que entendamos que todos los servicios y todos los impuestos los debemos todos. Es un poco el llamado que hacemos, pero finalmente que se entienda que los responsables de lo que está ocurriendo son las alcaldías y los consejos municipales. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Tiziana, que hayas estado con nosotros y nos hayas brindado tu opinión sobre estos temas tan importantes. Bueno, a pesar de todas las dificultades de comunicación que tuvimos, pues te agradezco toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días. Gracias. Amigos, Tiziana Polesel, ella es presidenta de Consecomercio, con quien estábamos conversando. Vamos a hacer en este momento una muy breve pausa y ya estamos con ustedes.